Hola, ¿qué tal? Soy Emilio Toro y quiero compartir con vosotros uno de mis proyectos de ilustración. Concretamente, mostraros cómo he realizado esta recreación sobre los neandertales. Es uno de los encargos que hice en el 2013 para el Centro de Interpretación La Araña, Parque Prehistórico de Málaga. Esta y otras ilustraciones puestas en el centro nos muestra el modo de vida de los neandertales en el sur de Europa hace unos 300.000 años. En este vídeo veréis algunas de mis técnicas de composición digital utilizando Photoshop, donde quiero narrar de forma aproximada el procedimiento de este tipo de ilustraciones. Como todo proyecto de ilustración, pues yo en mi caso siempre comienzo con un boceto y entrevistándome con el cliente o arqueólogo. En este caso son las dos cosas. Por cierto, se llama Julián Ramos. Y es la persona que me asesora, que me orienta y me da indicaciones sobre cómo quiere la ilustración. Que no es ni más ni menos que un grupo de neandertales en una cueva, en una de las cavernas de allí, donde debían de estar en una actitud pues familiar, hablando, contando historias alrededor del fuego, cocinando pues con otro fuego aquí con pescado o carne, y niños jugando, familia, en fin, un comportamiento más o menos como ya se tiene estudiado, ¿no? Bueno, y con este bocetito es con el que ya se empieza a trabajar en serio, ¿no? Y planteamos una sesión fotográfica, es decir, personas que trabajan en el museo, pues es donde con ropas que les han prestado, ropas que tiene el propio museo, pues pelucas y todo esto, son los que van a posar un poco y me van a ayudar a hacer el montaje, ¿no? Aquí estoy yo explicando un poco cómo debe de actuar el señor, el protagonista de la escena del fuego. Y esta es una de las fotografías, se hicieron muchas fotos, pero esta es una de las fotos principales donde en este momento vemos al personaje solo porque me interesaba que él estuviera posando. Aquí puse una especie de luz imitando el fuego. Y luego otra fotografía con los personajes, aunque él también aparece, pero como se movía mucho y tampoco no tienen experiencia posando, pues en base a estas dos fotografías, la primera y la segunda que he mostrado, es donde ya empiezo a hacer un montaje y tengo aquí al personaje, que es la primera fotografía, y la segunda fotografía donde ya he montado aquí a los otros personajes, ¿vale? En función a esto, yo ya puedo empezar a trabajar. Pero todavía no hago un montaje final. Más bien hago un boceto a color, que es este el que vais a ver aquí ahora, ¿vale? Pero para hacer este boceto a color, os quiero enseñar que yo utilizo fotografías que tengo de archivo y que a veces pues mi familia y yo pues posamos. Aquí tengo a mi mujer con mi hijo, aquí estoy yo disfrazado. Esto es algo que lo hacemos muy a menudo, la familia pues colabora conmigo y bueno, pues esto se hace en la terraza de mi casa, no es ningún estudio ni ninguna cámara especial, con cualquier cámara más o menos decente fotográfica, pues posamos un poquito más así con las pelucas, las ropas, porque esto luego se va a retocar, va a haber mucha postproducción y esto resulta muy divertido, esto lo hacemos en la terraza de mi casa. Los vecinos pasan, se ríen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Otra vez disfrazados? En fin, esto forma parte de mi vida, ¿no? Y bueno, aquí tengo más fotos, ¿ves? Donde estudio un poco las poses. Luego estas fotos me sirven también para otros proyectos, ¿no? De los neandertales. Pero bueno, aquí tenéis un poco una demostración. Y con todas esas fotos que habéis visto antes, es el momento de montar un boceto a color previo. Tampoco no es la pintura final, porque la pintura final es esta, ¿vale? Pero hago un previo donde monto los personajes, que son las fotos anteriores, y esto lo vuelvo a ver con el cliente. ¿Para qué? Para hacer un estudio del color y de la composición ya más o menos definitiva. Aunque luego al final, pues cambia todo un poco, y porque muchas veces sobre la marcha el boceto pues te sirve de guía, pero luego cuando colocas los elementos y los personajes definitivos te das cuenta de que algunas cosas funcionan así, otras no. De nuevo tenemos aquí la ilustración, pero quiero comentaros que para hacer este tipo de ilustraciones pues utilizo también referencias de libros, referencias que me aporta el propio arqueólogo,
sobre muestras que se han encontrado, cómo era el comportamiento, cómo eran los atuendos. Toda esa referencia se me da porque yo necesito visualizar, necesito ver detalles de las pieles para luego yo pintarlas y recrearlas. Una de las referencias que he utilizado para esta pintura es una película muy conocida en este campo. Os pongo el cartel. Este es Ao, Le Dernier Neandertal, de Jacques Malater. Esta película, Ao, el último Neandertal, os la recomiendo. No está traducida al español, bueno, sí subtitulada, pero es genial. Es una película de referente en el mundo neandertal. Y a mí me ha servido de referencia para ver el comportamiento, la ropa y todo eso, ¿no?, que he comentado. Bueno, aquí estoy yo, que aparezco en el museo, porque también estuve viendo referencias sobre el cráneo y el físico de los neandertales. Bueno, aquí vemos la apertura del archivo en formato RAW, donde vemos una de las fotografías. Aquí de lo que se trata, no quiero extenderme en este tipo de explicaciones, porque si queréis ver cómo funciona el formato RAW de una cámara, os metéis en internet, YouTube, y seguro que hay miles de tutoriales. Esto es para que veáis cómo yo trabajo. Yo lo que intento es manipular el color, la temperatura, hacerla más cálida, más rojiza, más amarillenta, manejando los distintos parámetros, enfocar un poco, y voy teniendo una de las imágenes. Aquí vemos una de ellas. Luego hago los mismos ajustes en la siguiente imagen. Acordaos que hice una sesión de foto del señor y luego el resto del grupo. Las dos imágenes son tratadas en RAW y ahora sobre el boceto que habéis visto antes, pero ya en alta resolución, vuelvo a traer las imágenes. Una es el grupo y otra es el señor este por separado. Aquí vemos la imagen del señor, el solito, donde también voy ajustando los parámetros de enfoque, de luz, de temperatura, en fin, un poco para igualar aproximadamente. Las curvas también. Bueno, el vídeo está acelerado, para que lo entendáis, porque si no, esto sería muchas horas. Y básicamente se trata del color, que tenga la misma temperatura del color, ¿no? Más forma cálida. Y aquí copio y pego ya la imagen del señor, donde ya empiezo, en una capa, empiezo a recortar el personaje. Ahí vemos como... Bueno, antes de recortarlo voy eliminando un poco sobre la primera foto, que es el grupo. A él lo elimino, lo borro con la herramienta de clonar de Photoshop. Lo que voy es eliminando al señor hasta que desaparezca. No me detengo en mucho detalle porque como el fondo es piedra, pues tampoco nos hace falta mucho tiempo, ¿no? Y ahora, para recortar al personaje, ahora he ocultado todas las capas de abajo, y ahora para recortar el personaje utilizo en este caso la herramienta lazo. La herramienta lazo, de una forma libre, voy seleccionando y borrando, seleccionando y borrando. Esto se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con la goma de borrar, se puede hacer máscara de capa, pero yo en esto tengo bastante soltura y lo tengo muy claro lo que voy a hacer, y como tampoco no necesito un contorno demasiado preciso, porque el fondo que vamos a tener atrás es muy orgánico, muy del mismo color, pues aunque yo cometa algunos fallitos que luego se pueden retocar, ¿veis cómo ahora ya tengo el personaje? Luego se retocan los zapatos y todo esto. Aquí sí empleo máscara de capa. Ahora sí estoy empleando máscara de capa porque hay un momento que tengo que decidir cuándo aparece el personaje y cuándo no, porque hay otros elementos que se anteponen, como son los personajes, las dos señoras de la derecha. Pero aquí sí que en algunas veces voy utilizando la máscara de capa, otras veces bajo a la capa del fondo para seguir retocando el personaje y que se vea un poco la silueta del personaje. Y para las botas o la ropa de los zapatos que lleva el personaje, pues lo que he hecho es eliminarlo utilizando la misma fotografía de la otra compañera. Voy utilizando, recortando, superponiendo encima de la foto del personaje y adaptando con la herramienta de transformación. Voy adaptando y dando la forma a como si llevara un calzado, ¿no? También voy duplicando en otra capa, voy volteando
Y voy también haciendo algunas correcciones, voy eliminando algunas partes, pinto por encima. Con la herramienta de sobreexponer o subexponer voy iluminando u oscureciendo para dar un poco de volumen. Y luego con el pincel, haciendo clic y seleccionando colores con un pincel sencillo, pues voy improvisando y pintando un poco algunas cuerdas que solían llevar las pieles para sujetar, y esto es muy útil, ¿no? Estas cuerdas pues están pintadas en una capa superior, donde las voy duplicando, seleccionando y pulsando Alt y arrastrando, y estas mismas cuerdas son las que me sirven para una bota y para otra bota. Utilizo mucho el pincel de una punta muy sencilla, unas veces con más transparencia, otras veces con menos transparencia, y pulsando Alt y haciendo clic en algunas zonas de color voy pues pintando simplemente. Yo suelo retocar mucho de forma manual, unas veces en una capa superior a la foto y otras veces en la misma capa. Aquí vemos en la misma capa del señor, pues pinto directamente, y también utilizo pues referencias de fotografía, porque ahora voy a retocar. Esto se queda en una capa superior que me sirve de ayuda, y ahora lo que voy a hacer es distorsionar la cara del personaje, ¿no? Con la foto que habéis visto antes, lo que intento es distorsionar el rostro y hacerlo más neandertal, más vasto. Tenían las fosas nasales más abiertas, la frente, lo que es los ojos. En fin, esto se hace con la ayuda de otras fotografías para pintar algo similar, ¿no? Y aconsejo que utilicéis esta herramienta, que es el filtro de licuar, para deformar, como estáis viendo ahora mismo. Es una herramienta muy útil. Y vuelvo a seguir en otra capa superior, vuelvo a seguir pintando con el pincel, voy seleccionando colores y voy pintando pues detalles pues como los pelos, creando la barba, arrugas, brillos, ciertos detalles que me van a servir para realzar el personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo el personaje que ha posado no está maquillado, no lleva ninguna barba falsa, simplemente una peluca. Pero a mí me interesa que la peluca pues sea un poco más salvaje, ¿no? Sea más espeluznada, con detalles de suciedad, de canas, de pelo rubio. En fin, son detalles que yo recomiendo pintarlo en una capa superior, y cuando ya está, como a mí me gusta, esa capa, pues la acoplo con la capa de abajo, que es el propio personaje, ¿no? Intento pues siempre enriquecer la imagen, darle unos detalles que no aparecen en la fotografía. ¿Para qué? Para que los espectadores, cuando veamos la ilustración, pues sepamos que es un neandertal. Si dejamos la fotografía como está, pues no parece un neandertal, parece una persona mal disfrazada, ¿no? Entonces suelo retocar mucho. Veis como la capa la oculto y la hago ver otra vez para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Pero básicamente se trata de añadir detalles, ¿no? Y siempre con el pincel, de una forma manual, pintando, seleccionando colores, brillos, zonas de piel, y veis cómo va quedando. Bueno, ya todo lo que son los cabellos y todos los detalles lo he acoplado a la capa de abajo del personaje, pero ya directamente sobre el propio personaje sigo retocando, sigo pintando, algunas veces con el pincel y otras veces con la herramienta subexponer o sobreexponer para oscurecer y aclarar. Y aquí vemos cómo quiero clonar, tengo la necesidad del propio escenario hacer una extensión y retocar un poco lo que es el techo. Y utilizo la misma fotografía de fondo, he hecho una selección libre, la he duplicado en capa y he clonado pues un poco a lo bestia, ¿no? En vez de utilizar la herramienta de clonar, yo a veces utilizo la herramienta lazo y duplico. Vemos aquí que cojo otra porción de la pared de otra fotografía y la superpongo otra vez en otra capa. Veis que la capa de abajo es la capa base y lo que hago es ubicarla en la zona donde yo quiero, pero ya en alta definición, y aquí sí que utilizo la máscara de capa.
Lo que hago es un poco cambiar el escenario de fondo, voy añadiendo detalles de piedra, pero utilizando otras fotografías anteriores, ¿no? Porque yo necesito que el escenario, parte del fondo, esté un poco limpia en alguna zona y en alguna zona pues tenga algo de piedra también, ¿no? No hago tampoco un trabajo realmente exacto, sino voy más o menos combinando otras fotografías anteriores y voy utilizando otras mismas texturas de piedra, las voy reutilizando y ubicándolas en algunas zonas de lo que es el escenario, ¿no? de esta ilustración. Y estas capas que provienen de otras fotografías, pues lo que hago es utilizar capas de ajuste y abro lo que son las curvas y con las curvas voy adaptando el color. Si la fotografía es fría, pues las hago más cálida bajando el tono de la curva del azul, ¿no? Y así voy cogiendo porciones y voy pues duplicando y reubicando en algunas zonas, oscureciendo y aclarando, y así voy recreando un poco el escenario como yo prefiero, ¿eh? Aquí vuelvo a recoger otra porción, la voy expandiendo con la herramienta de transformar de Photoshop, voy digamos deformando un poco la piedra, y como se tratan de elementos orgánicos, de elementos muy deformados, pues no me importa, ¿no? Y voy combinando también la herramienta tampón de clonar. Y esto lo voy haciendo en diferentes capas, pero luego lo voy acoplando, ¿no? Para no, digamos, acumular capas, ¿no? En fin, ahora le toca al palo, al bastón que lleva el personaje o la lanza, y aprovecho la propia fotografía, la propia capa, lo que hago es una selección libre y duplico y voy retocando por encima, ¿no? Y otra vez más de lo mismo, más de seguir retocando con el pincel, añadiendo texturas, añadiendo detalles. Ahora voy a pintar la lanza, me fijo en la fotografía que veis de esto, es de un museo, y esta fotografía me ha servido de ayuda para pintar la lanza. Veis que simplemente capturo colores y pinto la lanza completamente pintada. Ni siquiera utilizo una fotografía. Adapto un poco el color, voy borrando. Muchas veces me sobrepaso pintando, pero con la goma de borrar pues borro. Y así voy borrando y pintando, ¿no? Y ahora lo que hago es deformar un poco. Vuelvo con la herramienta lazo, voy borrando, eliminando algunas porciones y deformo un poco el garrote, el palo este, porque el palo que tenía el caballero en la foto era un palo muy recto, ¿no? Y con la herramienta licuar lo mismo, voy deformando para darle un aspecto más natural, más de palo, ¿no? Algo más orgánico, ¿no? Más natural, nada de detalles, así que quede muy recto. Voy pintando las sombras, todo se hace en la misma capa del personaje. Y aquí pues voy retocando, en la propia capa del personaje, voy retocando algunos contornos, ¿eh? Ya ahora aquí vuelvo a otro personaje, que es la mujer de abajo, esta, esta, esta modelo que veo que se había maquillado. Qué curioso, porque la gente que, sobre todo esta modelo que trabajaba allí en el museo, veo que aparece en la sesión fotográfica con los labios pintados, con las uñas pintadas, y digo, pero bueno, chiquilla, ¿cómo se te ocurre venir? Sí, sí, a mí me han dicho que venga muy guapa. Luego había traído un disfraz como de la India, pero de la India de los americanos, ¿no? Y tenía un disfraz que yo tenía esto que retocar, ¿no? Porque este personaje, me dijo el arqueólogo, me dijo, Emilio, este personaje, esta mujer, que no sea tan neandertal, que sea más bien cromañón, porque ya en esta época los neandertales pues tenían contacto con los cromañones. Entonces, haz que este cromañón vista de otra forma, que la vestimenta era muy parecida a los indios, ¿eh? Y yo, pues bueno, como apareció ella con esta ropa, pues tuve que retocarla, como estáis viendo, ¿no? Siempre pues retocando una capa superior. Lo que hice fue añadirle detalles de costura, detalles un poco más de la costura, hacerla con pelitos, ¿no? Con cuerdecitas, y que no aparezca un disfraz que parecía eso que iba de carnaval, ¿no? Luego ya entré aquí un poco en los labios, porque los labios se notaba que estaba maquillada, ¿no?
Entonces tuve que cambiar el color, desaturarlo, deformarla un poco, que no esté tan humana, un poco, digamos que es una combinación entre Neandertal y Cromañón, que por lo visto se cruzaban también, ¿no? Y tratar el personaje de que no esté tan maquillado, ¿no? Con rasgos entre eso, Neandertal y Cromañón, ¿no? El pelo también, los labios, todo siempre retocado con el pincel de una forma muy manual. Aquí vuelvo a hacer lo mismo que en el personaje anterior. Pinchar, seleccionar, capturar color y pintar de una forma libre y suelta. Más o menos creíble, ¿no? No le íbamos a hacer una permanente a este personaje, ¿no? Aquí trato un poco de que tenga el pelo un poco al estilo Rasta, ¿no? Muy en las referencias que yo he visto. Bueno, vemos como la transformación completa del personaje, que no tiene nada que ver con lo anterior, pero veis cómo la fotografía de base me ha servido para yo retocar y pintar por encima. Todos los personajes, ahora veréis a continuación que ya los he pintado y retocado, por lo menos los de este grupo. Lo que ocurre es que no lo he puesto en el vídeo porque si no el vídeo duraría muchísimo. Pero veréis como luego, mira, ¿ves? Ahora se ven los personajes que ya están retocados. Esto sí que me lo he saltado. Y ahora me traigo una porción de textura de otra fotografía para ubicarla en esta zona. Es una fotografía con unos tonos muy fríos y aquí yo la foto bajando la curva de los azules y los verdes voy añadiendo amarillos y rojos para que esta porción esté con una tonalidad más cálida, ¿no? Más iluminada pues, por el fuego, ¿no? Si veis bien cómo las sombras y las luces están por una zona, digamos que proviene del lateral del fuego y otra zona que está en sombra pues coincide con la parte en sombra, ¿no? Y siempre voy activando las capas que tengo previstas de los personajes, las voy activando y ocultando para ver un poco por dónde voy. Esta capa en la cual ahora estoy retocando, más bien es la fotografía tiene una máscara de capa donde voy pintando en esta máscara de capa y voy suavizando los bordes y así voy integrando. Vuelvo a utilizar equilibrio del color. Aquí vemos como una fotografía que es un suelo así como de tierra y de hierba y hojas, pues me ha servido para ir duplicando y deformando y así voy organizando lo que es el suelo de la zona, ¿no? Que supuestamente creo que sería así, ¿no? Una mezcla de hierba, de palo, de piedra, en fin, esto más o menos yo me lo imagino de una forma aproximada, pero siempre voy duplicando y modificando el color, porque la foto proviene de otra situación muy fría y aquí voy dándole unos tonos más cálidos. Bien, algunas veces pues la propia capa la reutilizo, la duplico y con la herramienta clonar pues voy digamos moldeando el terreno y voy reutilizando algunas partes y siempre voy comparando con el boceto, voy ocultando y mostrando las capas que son de boceto. Esas imágenes que estáis viendo de personajes pues son provisionales, es decir, están ahí puestas pero es para que les sirvan de guía y lo que voy es seguir clonando, ajustando el color con capas de ajustes. Las capas de ajustes me permiten hacer ajustes de color en determinadas zonas que yo voy a pintar en esa capa de ajuste. Ahora mismo estoy creando sombras y estoy oscureciendo algunas zonas que a mí me interesan, porque lo que pretendo es realzar las figuras. Algunas zonas se quedan iluminadas y algunas zonas se quedan oscuras. Esta capa o capa de ajuste, que ahora mismo utilizo las curvas y es para oscurecer, pues es completamente editable, ¿no? Yo puedo pintar y siempre puedo las sombras tanto añadir como eliminar. Voy añadiendo texturas porque en algunas zonas me interesa un poco que el terreno no sea tan plano, ¿no? Vuelvo a duplicar, a voltear, a distorsionar y en esta misma capa también con la herramienta de clonar voy pues un poco ajustando algunas formas, por supuesto también el color, voy adaptando el color, siempre la fotografía viene muy fría, pues con las mismas curvas voy oscureciendo y oscureciendo y adaptando el color un poco, ¿no?
y también voy eliminando algunas zonas con las máscaras de capa. Las máscaras de capa nos permiten una capa ocultar o dejar ver, ¿no? Según estemos pintando en esa máscara de capa. También reutilizo y duplico y volteo y la misma textura me va valiendo, ¿no? Voy reutilizando la propia capa. Y bueno, esto es una de las formas que yo trabajo, que es utilizar texturas incluso del mismo sitio, o texturas que yo a veces tengo por ahí, ¿no? De cuando hago mis sesiones fotográficas, ¿no? Pero en este caso he utilizado las texturas del propio terreno, del propio lugar, ¿no? Que cuando yo estaba haciendo la fotografía, pues me venía bien reutilizar las texturas. En este caso ahora mismo estoy añadiendo una textura un poco más clara, porque veo que necesito un fondo un poco más claro para ver la silueta de luego lo que va a ser el fuego y el pescado que luego va a estar ahí, que luego veréis la fotografía, ¿no? Entonces hay que cuidar los primeros planos, los personajes, hay que cuidar las formas, la silueta de estos personajes, porque no hay que caer en la tentación de recargar ni el fondo ni los personajes, porque si no se confundirían. Entonces hay que observar muy bien la luz, de dónde proviene, las sombras, dónde van proyectadas. En este caso tenemos dos focos de luz, tenemos dos fuegos, y el propio terreno es donde yo voy trabajando las zonas de luz y de sombra. En este caso voy pintando un poco y suavizando el terreno con el pincel, un pincel de textura. A veces utilizo cualquier textura, cualquier manchita me viene bien. Ahora lo que hago es suavizando un poco, ¿no? Para que no estuviera tan marcado por hierbas, ¿no? Y bueno, recordaros un poco que todavía esto está en fase, digamos que está en la fase, va a la mitad del proceso, porque todavía los personajes que estamos viendo más cercanos hacia nosotros siguen siendo bocetos. Todavía estos personajes me sirven ahora mismo de apoyo, porque quizás conforme voy avanzando, estos personajes puede ser que yo los cambie de sitio, los cambie de lugar, los voltee, y mientras tanto pues yo me dejo un poco llevar y voy pintando de una forma manual, ¿no? Por ejemplo, ahora, después de haber suavizado el suelo, el terreno, pues ahora voy trabajando con algo más de textura, un pincel que yo me hago, un pincel personal, con alguna manchita, que la voy manipulando en el panel de pinceles con dispersión y opacidad. Pues lo que voy es haciendo clic, seleccionando algunos colores claros, y voy pues improvisando un poco algunas ramas, algunos palos, en fin, detalles que yo creo que enriquece un poco el terreno, y tampoco no lo quiero dejar tan liso, ¿no? Son detalles que quedan de una forma más natural, ¿no? Aquí ya traigo lo que es el pescado ahumado, que es una foto de archivo de un banco de imagen, y lo que hago es de recortarlo, adaptarlo al boceto, borrar, quedarme con lo que realmente necesito, y lo más importante es adaptarlo en color, con las curvas, unas curvas, no una capa de ajuste de curvas, sino un ajuste directo. Es donde voy, esta capa la voy adaptando en color y en contraste, ¿no? Ahora traigo el fuego es muy importante en esta escena, y el fuego lo creo con dos capas, una capa está en modo multiplicar y otra en modo trama, que lo que hace es iluminar, ¿no? Combino las dos capas y voy creando zonas oscuras y zonas claras. También utilizo una herramienta que es la herramienta de dedo, que lo que hace es arrastrar los píxeles de la capa, y con eso voy un poco recreando el fuego, lo que es la llama del fuego. Bueno, al fuego pues le hace falta unas piedras, ¿no?, que rodeen lo que es los troncos. Estas piedras las he extraído de otra fotografía de una de las sesiones fotográficas que he realizado en mi casa, y procedo de la misma forma. Con la herramienta lazo voy eliminando algunas zonas, y también con la herramienta clonar voy pues reconstruyendo algunas partes de estas piedras, ¿no?
Y por supuesto también haciendo el ajuste debido en color, ¿no? El ajuste que es necesario para integrar estas piedras aquí, hacer que tenga una iluminación más cálida, más anaranjada. Y con el pincel voy seleccionando zonas de luz, zonas de la misma ilustración, concretamente del fuego, y lo que voy es pintando sombras proyectadas y toques de luz sobre la misma piedra para integrarlo en la escena. Bueno, este conjunto, que es el fuego, veo que hay que ampliarlo, hay que aumentarlo de tamaño, lo agrupo y lo amplío. Y ahora entra en escena otro personaje, concretamente es mi mujer con el palo de la fregona. Esto resulta muy divertido, pero bueno, el procedimiento de extraer este personaje es siluetearlo con la herramienta lazo de una forma aproximada y borrar y hacerlo de una forma aproximada. No me detengo en muchos detalles porque ya os he comentado que el fondo es muy variado y tampoco no es necesario. Después de recortarlo, lo que voy a hacer es entrar en el ajuste del color. De momento, recortarlo de una forma aproximada, calcular el tamaño en función al boceto, y ahora sí que entro en el ajuste de color para darle un color más cálido, más como si estuviese iluminado por el fuego, de una forma aproximada, porque luego quizás se hacen luego retoques manuales luego aparte, ¿no? Pero de momento, de entrada, en el momento que coloco la imagen y la recorto, me interesa ajustar el color. Y ahora, como en otras de las imágenes, otros de los personajes, es utilizar el filtro Liquar para deformar al personaje y darle un aspecto más neandertal. Vemos aquí la diferencia y esto lo hago también de una forma más o menos aproximada. Y lo que hago es luego con el propio pincel otra vez, una vez más, con el propio pincel y capturando colores, pues añado algunos detalles sobre el cabello, detalles de luces, detalles que incluso en la deformación se ha podido perder. Y esto es muy importante, hacer el retoque manual cuando se ha utilizado el filtro de Liquar. Vemos que algunas veces lo que queremos deformar se ha deformado demasiado y no ha quedado como queríamos. Entonces yo recurro al pincel a arreglar y ajustar algunos detalles, ¿no? Y bueno, ya con el mismo pincel pues voy improvisando y voy pintando algunos collares con cuernos. En fin, esto un poco lo hago también inspirándome en algunas fotografías que he visto por ahí, incluso de algún museo de neandertales. Veo un poco los atuendos que llevaba, ¿no? Los adornos, los collares, pulseras, brazaletes. Pues voy observando y me sirve de inspiración y bueno, voy un poco ajustando lo que es todo el personaje. Voy añadiendo mancha, textura, un poco de suciedad, las manos también. Son detalles que va a hacer que el personaje sea más creíble y no quede tan fotográfico. Y ahora a este personaje lo que le falta, aparte de los detalles que le sigo añadiendo, es lo que es la lanza. La lanza hay que sustituir el palo de la fregona por la lanza. Recurro al personaje otro anterior, el señor que estaba en el fuego. Duplico parte de la capa de la lanza y me la traigo a nuestro personaje, a esta mujer que hay aquí. Y lo que hago es una máscara de capa para ocultar la zona que la mano está agarrando al palo. Esto hay que hacerlo de una forma muy detallada, muy cuidadosa, que quede real, que no quede muy falso. Y continúo añadiendo algunos detalles. Y para el fuego reutilizo el mismo fuego de esta capa, de este grupo, lo llevo aquí hacia donde está el grupo de personajes de neandertales hablando y el mismo fuego me va a servir. Lo voy a reutilizar. Y bueno, el propio fuego, un poco voy cogiendo algunas zonas y voy un poco editándola en tamaño y con el pincel, por supuesto, voy remodelando y añadiendo otros detalles de sombra. Algunas zonas me interesa iluminarlas más, otras un poco menos, resaltar un poco el rojo del fuego en alguna zona, como de la ceniza, y lo que hago es integrar este fuego, ¿no? Y ahora vemos una capa de ajuste de luz, que luego posteriormente veréis para qué es, y otra capa de ajuste de sombra. Esto es para toda la escena en general. Y ahora sobre este personaje, una capa de ajuste de luz, que ahora la voy a ocultar en negro, y ahora voy a
a dar toques de luz en este personaje, para que todavía esté más integrado en la escena. Tenemos que ver que este personaje está recibiendo luz del fuego. Entonces es necesario una capa de ajuste, donde siempre podemos editarla, para acentuar y dar esos toques de luz cálida recibida por el fuego. Toques que nos va a ayudar a moldear la figura y integrarla mucho más en la escena. Luego se va a hacer otra capa de ajuste, la que estamos viendo ahora, que es de sombras, para también añadirle unas sombras. Con lo cual el personaje queda un poco más remarcado y más integrado en la escena. Tenemos el tono de ajuste, el que se hizo al principio, un ajuste de luz, que es el que hemos visto anteriormente, y ahora el ajuste de sombra, que es el que estamos ahora viendo, para remarcar todavía más el personaje y hacerlo más creíble. Este procedimiento de ajuste de color sobre este personaje es el que voy a seguir para todos los personajes que luego veréis a continuación. El procedimiento es el mismo. Y ahora, en esa capa de ajuste de sombras para oscurecer, lo que hago es acentuar un poco las sombras en el escenario en su totalidad. Un poco para resaltar un poco las figuras y lo que es los puntos de luz, oscureciendo y añadiendo sombras en general sobre los personajes, sobre las piedras y sobre todos los elementos de la escena. Y ahora esta capa que vais a ver ahora es una capa de ajuste de luz. Esta capa lo que hace es añadir luz en los puntos donde yo quiera para resaltar la silueta de los personajes y que haya zonas controladas de luz de una forma manual. Bueno, vemos cómo queda el ajuste de sombras, el ajuste de luz, vemos la diferencia. Y yo recomiendo todo lo que sea añadir luces o añadir sombra, hacerlo en capas de ajustes, donde podemos pintar con un pincel sencillo, un pincel controlado, podemos acentuar las luces y acentuar las sombras en función a la necesidad de la escena. No solamente podemos pintar y añadir la sombra, sino esa intensidad de la sombra, editando la capa de ajuste, podemos controlarla. Ahora vemos cómo estoy pintando y añadiendo la luz. Estoy pintando ese ajuste, esa cantidad de luz que yo he ajustado. Ahora vemos las sombras, es una capa de ajuste de sombra, no es ni más ni menos que una zona oscura. Es una capa de ajuste que va a oscurecer todo aquello que yo pinte. Y ahora lo que hago es el humo de la escena. Un humo que se concentra en dos zonas, hay dos fuegos, y debe ser un humo con un pincel hecho en Photoshop con textura de humo. Y este humo yo lo sitúo por detrás del elemento fuego y también en una capa superior por encima del fuego, para que el humo quede de una forma envolvente. Y ahora traigo el personaje de aquí, que es mi hijo concretamente, lo rescalo al tamaño, lo sitúo sobre el boceto y ahora es donde voy a trabajar con más definición este personaje. Los neandertales vestían con piel, entonces he recurrido a un banco de imágenes libres de derecho donde he extraído la piel de un bisonte y con la piel del bisonte he vestido este personaje. De una forma aproximada silueteado y recortado los bordes con un pincel difuso, un pincel un poquito suave, porque la piel de un bisonte pues tiene pelitos. Entonces voy recortando, esto lo hago con una máscara de capa y también con la herramienta de transformación voy distorsionando, ¿no? Y ahora el propio personaje, vuelvo a la capa del personaje y sí que voy silueteando y recortando el personaje con una máscara de capa y con un pincel circular, sencillo, pero de una forma muy precisa. Como este personaje sí que se encuentra en un primer plano cerca a la cámara y se va a ver con mucho detalle, sí que me detengo en recortarlo y en siluetearlo y que se vean los bordes con más precisión. Bueno, y para el resto del proceso más o menos ya lo conocéis. Entramos en la fase de ajustar el color de forma general al personaje, igual que los otros personajes que habéis visto anteriormente.
y procedo de la misma manera. Ya para todos los demás personajes que van a aparecer, todas las figuras que van a aparecer en este montaje, siempre procedo de la misma manera que habéis visto anteriormente. Prácticamente siempre es lo mismo. Un ajuste, una capa de ajuste donde igualamos el tono, otra capa de ajuste como la que estáis viendo ahora, que es para la luz, donde potenciamos la luz y lo que hago es pintar, provocar golpes de luz en la zona donde yo creo que recibe el personaje la luz del fuego. Y así voy creando y voy integrando el personaje en la escena, ¿no? Vemos ahora cómo continúo con el resto de la figura, los detalles del pelo, de los hombros, todo siempre la parte que supuestamente voy recibiendo la luz. Y ahora la sombra. Esto es otra capa de ajuste de curvas, donde está oscurecido, y ya sabéis que esto siempre se puede editar, pero las sombras son muy importantes para resaltar y enfatizar la forma, ¿no?, de la figura. Y bueno, pues ahora voy a proceder a lo que es el cabello del personaje. El cabello y otros retoques que manualmente yo voy a pintar, como estamos viendo ahora, lo pinto en una capa superior, una capa por encima de este personaje, y lo que voy es con el propio pincel, voy haciendo clic, voy capturando los colores del entorno. Los colores del entorno de la fotografía me sirve como paleta de color. Unas veces, si quiero un color oscuro, pincho los oscuros. Si quiero un marrón claro, pues pincho los marrones claros. Si quiero un color amarillento o un toque de luz, pues pincho los colores de luz. De manera que esto es muy rápido, no hay por qué pensar en qué color voy a poner, sino simplemente pinchando y capturando los colores que en la propia imagen aparecen. Esto me sirve muchísimo para crear detalles. Ahora vemos que en el palo pues he cogido una fotografía que tenía por ahí de un banco de imagen, donde vemos el esqueleto de una especie de animal, una cabra creo que es. Y bueno, pues se la voy a añadir al personaje en el palo y procedo de la misma manera, siempre seleccionando, capturando color y pintando y añadiendo detalle utilizando la propia paleta de color de la fotografía. Ya casi tengo al personaje listo, unos pequeños ajustes de color y ahora continúo, improviso una selección rápida con la herramienta lazo y haciendo clic y capturando colores, pues termino el palo y ya vemos al personaje en su totalidad terminado y ahora le falta unas sombras proyectadas. De la misma forma que he realizado en otras ocasiones, es una capa de ajuste donde yo puedo controlar la intensidad de la sombra, y en esa capa de ajuste donde ahora estoy pintando las sombras y en algunas zonas voy restando y en otras voy añadiendo sombra. Básicamente lo que hemos visto en este personaje último es lo que se va a hacer en el resto de todos los personajes y lo que se ha hecho en todos los personajes de la ilustración. El procedimiento es más o menos el mismo. Y para finalizar de explicaros toda la ilustración, os voy a mostrar el resto de elementos, de personajes que aparecen en la escena. Todo está agrupado, es decir, las capas se contienen en una especie de carpetita, como vemos aquí ahora, este caballero. Aquí vemos a un grupo de niños jugando. Es una especie de capa, pero que contiene otras capas. Eso se le llama grupo de capas. Aquí vemos una capa con leña, una capa donde aparece aquí el hombre, con palos, aquí trabajando. Aquí vemos la mujer con un bebé. Y aquí descubrimos a otro personaje que es una mujer con un niño en brazos. Y en resumidas cuentas, de lo que se trata básicamente es de que, me voy a acercar, bueno, eso es, prácticamente lo que he estado haciendo es que en todos los grupos de capa lo que se contiene es la imagen original, los ajustes generales, que lo que hace es integrar
la imagen en tono general y con sus luces y sus sombras, aparte de algunos toques, algunos montajes hechos manualmente, como vemos aquí son capas de pintura extras, de forma que todo este grupo de capas está aquí, en esta carpetita, y yo siempre tengo la oportunidad de editarlo y también de poder mover esto. Yo puedo en un momento dado desplazar este personaje, perdón, este no, este, puedo moverlo, desplazarlo y ubicarlo donde mejor me quede en la composición. Y por último, siempre realizo unos ajustes de capa finales, que está aquí oculto. Voy a mostrarlo. Eso es. Esto siempre lo hago a última hora, al final de la ilustración. Cuando toda la composición ya me convence, pues siempre hago unos toques, otros toques que van por encima de todo, de curvas, de tono, iluminación. De manera que voy resaltando e iluminando y voy haciendo énfasis un poco en la escena. Y buscando un poco el contraste y la silueta de los personajes. Bueno, y por último, contaros algunos detalles más, algunos detalles técnicos, como por ejemplo el tamaño de la imagen, el tamaño en el cual yo he realizado la ilustración. La ilustración, como iba a estar impresa, porque iba a estar colgada en el museo, pues el tamaño requerido era 140 por 140 centímetros. Y la resolución con 100 píxeles por pulgada es más que suficiente, con lo cual la imagen pesa 86 megas. Claro que una vez la imagen con todas las capas y todos los efectos, al final vemos aquí el tamaño abajo, vemos el tamaño virtual que tiene el resultado final con todas las capas, que son 674,8 megas. Y esta imagen está en RGB y a 8 bits por canal. No he trabajado ni a 16 ni a 32 porque no lo necesitaba. Y por supuesto, para la impresión digital hay que convertirla al proceso CMYK, pero ya esto lo hacen, el impresor lo hacen ellos con sus perfiles de colores y todos los ajustes. Ya en eso yo pues no me meto mucho. Y aquí tenemos una muestra de la ilustración ya expuesta en el museo y vemos ya el tamaño final. Ahí estoy yo junto con la ilustración y bueno, este es el resultado final. Bueno, pues antes de terminar y despedirme de todos vosotros, quisiera enseñaros otros proyectos de ilustración empleando la técnica matte painting, que es una técnica de composición digital muy utilizada en el cine, en los efectos especiales que vemos en las películas, en publicidad y videojuegos, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de otra de las ilustraciones que hice para el Museo de Neandertal, aquí Complejo Humo, yacimiento arqueológico Parque La Araña, muy cerca de mi casa. Otra ilustración más donde vemos cómo empleo la utilización de figuras que son fotografiadas, que es mi propia familia, la que colabora conmigo. Y vemos aquí una recreación de cómo era antes la zona del yacimiento donde se han encontrado los restos. Pues el arqueólogo me pide una recreación de cómo era hace 40.000 años. Vemos la fotografía de partida, hecha por mí, de la zona, el boceto, el concept art, donde el arqueólogo o el cliente me da el visto bueno, y luego pues la pintura final. Y otra ilustración que hice hace poco para una importante editorial española, una ilustración sobre la edad de los metales, pues el procedimiento de la misma forma. Realizo un boceto con indicaciones del director de arte, las fotografías que se va a utilizar en la imagen, en el montaje final, que son fotografías de bancos de imágenes, y para las figuras, pues una vez más mi familia. Aquí vemos al personaje fuerte Cachas, que es mi hermano, mi hermana, aquí estoy yo, y mi hijo, ¿no? Y bueno, el recurso que me aporta también el cliente como de inspiración para completar la ilustración de la edad de los metales. Y bueno, os enseño una pieza personal. Este es un castillo, esto me inspiré en una playa muy cerca de mi casa, que es la playa Peñón del Cuervo.
Y procedo de la misma forma también. Un boceto, la fotografía, este es el boceto, y luego la pintura final. De esto en mi página web, que por cierto, si queréis verla, mi página web es torographic.com. En esta web pues podéis ver aquí en el apartado Matte Painting, podéis ver pues otras piezas de ilustración que he empleado esta técnica, la técnica Matte Painting. Y bueno, espero que la visitéis y que me escribáis y me deis vuestra opinión sobre mi trabajo. Y bueno, pues agradeceros el llegar hasta aquí, el ver el vídeo. Espero que sea útil a todos vosotros, a todos aquellos que comencéis con la técnica de Photoshop o la técnica Matte Painting. Y sobre todo enviar un abrazo y un saludo a todos los compañeros y artistas del Facebook Recursos para Dibujantes e Ilustradores de Arqueología. Y si necesitáis cualquier cosa, pues contar conmigo, colaborar conmigo, yo estoy abierto, podéis escribirme, llamarme por teléfono. Y bueno, espero hacer otros vídeos, otros pequeños tutoriales o vídeos como este, donde comparto y demuestro cómo es mi forma de trabajar, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero veros en otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias, hasta pronto.